Bienvenidos todos a nuestra tercera unidad de liturgia de la iglesia. Como lo habíamos prometido en esta mañana, en este día, estamos llevando un curso intensivo de liturgia de la iglesia dirigido a todos los creyentes en general, pero especialmente a aquellos que ocupan posiciones de liderazgo dentro de la iglesia cristiana, pastores, ministros, diáconos, oficiales de la iglesia, los cuales lógicamente están llamados a conocer lo que es la liturgia, hablando de organización del servicio público y la forma en que nosotros llevamos a cabo la adoración al Señor. En la primera unidad vimos las bases bíblicas fundamentales de lo que es la liturgia de la iglesia. Amén. Estuvimos observando en esa unidad lo que podíamos llamar los tres centros de adoración de la iglesia cristiana, que es el tabernáculo, igualmente el templo de Salomón, y finalmente vimos, amén, la iglesia primitiva en el contexto, lógicamente, del servicio que se rinde dentro del culto judío en la sinagoga, que de ahí toma ese patrón del culto que actualmente nosotros tenemos establecido. Remitimos, por lo tanto, a esa primera unidad antes de continuar con esta. Igualmente, que sigue el orden en la segunda unidad. Y en esa unidad estuvimos hablando del carácter y la evolución del culto cristiano en sentido general. Es decir, cómo surge la iglesia primitiva, el modelo que toma de las sinagogas el culto cristiano, cuáles son las características del culto cristiano en la iglesia primitiva, la característica y cómo ha venido evolucionando el culto cristiano durante la época conocida como la patrística o los padres de la iglesia, la época conocida como la edad medieval, la reforma protestante, la edad moderna, hasta por supuesto llegar a cuáles son las características del culto en la edad actual. En esta edad actual vamos a ver en esta última unidad, que es la tercera, cuál es la estructura y cuál es el orden de los servicios cristianos, pero antes vamos a ver brevemente lo que son las influencias del culto en esta época actual, que muchos llaman la época premoderna, por así decirlo. En este tiempo observamos que el hombre ha venido evolucionando al igual que el culto. Pasó la prehistoria, que corresponde al Antiguo Testamento, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, y así como evoluciona el tiempo, el culto también ha venido transformándose de una forma u otra, y en cada época vemos el surgimiento de un hombre completamente distinto, de un ser humano alto y completamente diferente, y que afecta lógicamente lo que es la iglesia. Cada periodo histórico produce un nuevo tipo de hombre y un nuevo tipo de adoración. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esas características para llegar nosotros a entender cuál es la situación actual que estamos atravesando en esta época que nos ha tocado vivir, conocida como el posmodernismo o el surgimiento, amén, de una época completamente distinta. Esta época, llamada por los sociólogos como posmodernismo, tiene características que son altamente preocupantes. Primeramente, mientras que en la modernidad se caracterizó por épocas de grandes ideales, en este periodo nosotros observamos la muerte de esos grandes ideales. Mientras que en la época moderna, que es la época anterior, amén, juntamente con los grandes ideales, amén, estaban también el florecimiento de grandes sistemas políticos, amén, y hoy en día esos sistemas políticos están colapsando, están derrumbándose. Antes era una quimera pensar el capitalismo, que el progreso de la humanidad, que era esencialmente ascendente, se pensaba luego en el socialismo, en el comunismo, y lamentablemente el hombre actual, el hombre contemporáneo, no tiene ningún tipo de esperanza cifrada en ningún tipo de sistema de gobierno, como tampoco en grandes ideales. Por lo tanto, en esta época que llegamos, existe una desorientación. Y en vez de pensar en la colectividad, en vez de pensar
en grandes aportes a la humanidad. En vez de pensar en grandezas, el hombre se ha encerrado en sí mismo y hay una tendencia grande a la individualización. Y también en cuanto a lo moral, hay un relativismo moral que es campante. Ya no hay verdades absolutas en cuanto a lo moral, como tampoco hay verdades absolutas en cuanto a lo científico, porque es un mundo cambiante. Todos los días aparecen cosas nuevas y es un mundo que podemos decir que está enfermo. Es una sociedad enferma, psicológicamente hablando, enferma espiritualmente hablando, y eso lo podemos observar en los síntomas que presenta como cuerpo social. Hay síntomas que son graves, como las violencias que hoy sacuden al mundo entero, amén, y como la desintegración familiar, desarticulación de los miembros de la familia, amén, y disfuncionalidad del ser humano en todo el sentido de la palabra, que muchas veces no nos hace apto para los retos que nos presenta, y nosotros como líderes y pastores tenemos que poner atención en las características de este tiempo que nos toca vivir, porque cuando llega un miembro a la iglesia tenemos que sanarlo, sanar su alma, sanar su mente, sanar su espíritu, y tratar que en ese proceso de transformación Dios obre de forma íntegra, amén, en todo su ser, para producir un hombre completamente nuevo que no esté afectado como está afectado los miembros de esta sociedad moderna. Hoy en día impera lo que es el hedonismo, vivir para sí mismo, vivir el presente, disfrutar el día a día. Impera lo que es un sincretismo en todo el sentido de la palabra, amén, junto con el sincretismo religioso, que significa que tomamos de diferentes religiones las partes que nos gusten para adaptarlo a un sistema único nuestro. De esta forma encontramos iglesias o creencias que están mezcladas tal vez con hinduismo, otras con el catolicismo, otras con la metafísica, otras con otras creencias, diríamos, que no corresponden a la palabra de Dios. Ese sincretismo es peligroso, amén, y corresponde a la característica del hombre posmoderno que actualmente tenemos. Atracción a lo esotérico, el ocultismo, satanismo, surge lo que es la adoración de la Santa Muerte, adoración de otras cosas más. Y como también, lógicamente, en ese sistema esotérico, que hay creyentes que han caído también, que está la curación de cristales, la curación con sonido y otras creencias más. Amén, amén. Lectura del aura, lectura de los ojos, lectura de la mano, y esas creencias esotéricas, de una forma u otra, están afectando al hombre actual. Tenemos que todo esto, cómo nos afecta a nosotros como iglesia, cómo se involucra con la liturgia. El hombre pierde sus raíces, el hombre pierde su identidad, el hombre está perdiendo su trascendencia a lo sublime, a lo espiritual. El hombre cree que ha redescubierto su espiritualidad, y esa espiritualidad o falsa espiritualidad se mezcla en asuntos esotéricos. Amén. Cartas astrales, horóscopo y otros sistemas más. Pero la verdadera espiritualidad que procede de su interior, del alma, su conexión con Dios, lamentablemente, el hombre la está perdiendo, porque el hombre ha perdido sus raíces, ha perdido su norte principal. Y por tanto, el hombre actual se aísla. El hombre actual produce, y la sociedad actual ha producido, como el hombre rehúse compromiso. Los creyentes que están llegando a las congregaciones son personas también que no quieren grandes compromisos, no se involucran con el ministerio, y en eso nos afecta también a nosotros. Busca también experiencias místicas, y esto ha golpeado a la iglesia, y aquellos que anhelan crecimiento por encima de todo, números por encima de todo, lamentablemente se han dejado conducir por un camino que es un poquito peligroso, porque si queremos complacer a las naciones, o complacer al pueblo, complacer a las multitudes, lamentablemente es algo peligroso. Amén, porque recordemos que las multitudes
en una aplaudían a Cristo que decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y pocas horas después estaban aplaudiendo y aplaudiendo a Barrabás. ¿A quién desea? ¿A Cristo o Barrabás? A Barrabás, a Barrabás. Así que, si es por el voto popular, si es por el populismo, si es por el sistema democrático, amén, lamentablemente no podemos complacer a las multitudes. El pastor tiene un llamado, y ese llamado es a obedecer la palabra de Dios y dejarse guiar por Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo y no dejarnos guiar por lo que quieren las multitudes. En tal sentido, han surgido muchas unciones nuevas queriendo complacer las multitudes y atraer las multitudes. Amén. Y esas unciones son numerosas. Primeramente vimos nosotros que estamos militando en estos caminos desde la década del 70, cómo se introdujo la unción del rugido de león. Amén. Que rugían como leones, y esa era una unción del Espíritu Santo. Vimos otra unción surgir, la unción del tumbaíto, amén, que las personas caían tan pronto oraban por él. Surgió otra unción más, amén. Hoy en día tenemos la unción de la cachetada, la unción de la patada de mula, la unción de la anguila, la unción del manguerazo, y no sé cuántas atracciones están buscando, amén, experiencia mística, porque las multitudes lo que quieren no es una relación directa con Dios. Quieren una solución inmediata que no conlleve compromiso con el Señor. Porque la Biblia nos habla de grandes bendiciones de parte del Señor. Pero esas bendiciones requieren un compromiso, estar ligado a Cristo. Amén. Y por eso se llama religión, ligado a. Amén, religio, o sea, un ligamento ligado a Cristo, ligado a una creencia, ligado a un camino. Y nosotros tenemos que estar ligados a un camino. Queremos unción, pero no queremos relación. Y la unción, lamentablemente, está supeditada, amén, con una relación de hijos con Dios. Y nos hemos olvidado de eso. Soluciones místicas, amén. Entra lo que son factores, diríamos, metafísicos. Decláralo y tú lo vas a obtener tan pronto lo declaras. No es que busque la presencia de Dios, no es que busque la voluntad de Dios, no es que te involucres con el Señor, no es que, Señor, si tú lo quieres, si tú lo permites, no es, Señor, oro a ti en el nombre de Jesucristo. Ahora simplemente hay que declararlo y simplemente está, sin sacrificios. Amén. Y sin nada. Y esto no es así, mis amados. Quisiera yo que sea así, que simplemente con una declaración, como llaman ahora, movimiento de declaración positiva, movimiento de declaración de fe. Amén. Que no es más que una imitación a los movimientos metafísicos. Amén. Que surgieron por los años 80 y que han ido evolucionando y que han ido calando en lo más profundo de la iglesia. Entremos a la oración bíblica y al sistema bíblico. Amén. Y no busquemos experiencias místicas fáciles. Amén. Tu problema se va a ir. Nuestros problemas se van a ir. Dios nos va a libertar, pero es a través de un compromiso con Él. Dios te va a bendecir, pero es a través de un compromiso con Él. La multitud quieren experiencias místicas rápidas. Amén. Grandiosas. Y a veces estamos tentados a complacer las multitudes. No es tu llamado, amén, complacer las multitudes. El servicio público no es un show, amén, de levantar las manos, amén. No es un show de esos shows que aparecen hoy en día. El servicio público es un servicio de adoración al Señor. Stand-up que se llaman los shows, amén. No es un stand-up, amén. Y por lo tanto, ahora mismo, en los servicios públicos, el modelo actual que tenemos es un modelo que se enfoca en las emociones y se caracteriza por falta de valores, por falta de espiritualidad. A pesar de que aparentemente hay mucha unción, en la práctica la vida de los miembros carecen de espiritualidad. Y por lo tanto, estamos produciendo iglesias con creyentes inconscientes, creyentes inmaduros que fácilmente cambian de credo, cambian de creencia o fácilmente se descarrían del camino del Señor. Esa es la situación que estamos viviendo y con esta reflexión vamos a terminar la última parte del culto cristiano en la actualidad. El culto cristiano surge una nueva liturgia en estos tiempos.
El culto se convierte en un verdadero espectáculo. Veamos solamente los canales de enlace y veamos algunos servicios públicos, los más famosos, amén, y encontramos que los cultos a veces parecen un verdadero espectáculo. Los predicadores, amén, que no son pastores para ganarse la vida, tienen que dar un buen espectáculo. De lo contrario, no generan los suficientes recursos para sostener el ministerio. Y por lo tanto están llamados también al populismo. Amén, a complacer las multitudes. Aumente el lenguaje simbólico en los cultos actuales. Imágenes, signos, percepción. Todos estos elementos son importantes en el culto actual. Así que un buen control del sonido, un buen control del ambiente acondicionado, una buena decoración del templo, buenos asientos, son factores, amén, la edificación física son factores que llaman mucho la atención y que producen también que nuevos creyentes vean a la iglesia, porque la iglesia se considera que tiene que ser competitiva con otras congregaciones que están en la misma localidad para atraer los miembros de otras congregaciones. Ya el enfoque no es hacia el evangelismo, sino hacia atraer miembros de nuevas congregaciones. Cambia, por lo tanto, la imagen de la iglesia, esa iglesia austera que veíamos antes, esa iglesia tradicional, amén, con pastores enérgicos, con pastores firmes, con pastores con una ética moral sumamente elevada, prácticamente ha desaparecido. Ahora son pastores con apariencias juveniles, con vestimentas juveniles, amén, con peinados y estilos a la moda de grandes diseñadores, amén, y pastoras también vestidas, y pastores, por así decirlo, también vestidos como si fuesen actores, amén, como si fuesen, diríamos, celebridades, amén, de la farándula, y así se visten y así afiguran y venden y proyectan su figura. El culto, por lo tanto, es un culto emotivo. La predicación se vuelve emotiva y va desapareciendo completamente el modelo anterior llamado culto pedagógico, donde se enseña y está centralizado en la palabra de Dios. Es un gran logro de la Reforma Protestante el culto pedagógico, porque el culto pedagógico estaba centralizado en lo que es la palabra del Señor, y ahora, lógicamente, lo que menos se habla es de la palabra del Señor. Elementos sincréticos aparecen en el culto, como ya lo he expresado, y cambia radicalmente el mobiliario esencial de la iglesia. Por lo tanto, ya surge un nuevo concepto de iglesia. Desaparecen completamente las bancas antiguas de madera. Amén. Desaparecen los antiguos púlpitos. Amén. De iglesias pequeñas, y ahora con la iglesia parecen grandes anfiteatros, grandes centros de convenciones, completamente renovados, con aspectos modernos, amén, de grandes diseñadores. El mobiliario es sincretista también. El retorno del uso de la cruz y de otros símbolos católicos en el servicio, el uso de accesorios del judaísmo, por eso hablamos de sincretismo, como el shofar, el merorat, el kipá y el talí. Amén. O sea, el gorrito de oración y también el manto de oración y el cinto de oración, y todos esos elementos aparecen en las iglesias pentecostales, por así decirlo. Y otras tienen incluso agua del Jordán, tierra de Israel y otros elementos sincréticos que están decorando nuestros altares. El uso de reliquias santas, el agua, la tierra, el aceite del Jordán. El mobiliario se aparta de la iglesia tradicional, de la iglesia que comenzó con la Reforma Protestante, y ahora el mobiliario es mucho más ostentoso, pero también mucho más moderno. El uso de los espacios, los colores, los adornos, amén, son convencionales y se aparta del modelo bíblico, lógicamente, y se toma el modelo entonces de grandes anfiteatros, como vemos, amén, en las megas iglesias, con enormes pantallas gigantes, amén, y aparte con una capacidad enorme de 50,000 y hasta 100,000 personas. Eso es muy lindo, es muy bello que la iglesia haya crecido enormemente, pero también tenemos que nosotros no perder lo más importante, que es la esencia del servicio cristiano, que es lo principal. No podemos sacrificar la esencia del culto cristiano
por las multitudes. Cristo yo diría así que Cristo fue el primer megapastor, porque en sus predicaciones se convertían hasta 5.000 personas asistían o estaban reunidas en torno a las predicaciones de Cristo. Igualmente, los convertidos, la predicación de Pedro en el primer discurso del aposento alto, en el segundo discurso, son enormes. Hablamos de 3.000, 5.000 personas. Amén. Que un pastor en los tiempos actuales, muchos pastores, no logramos alcanzar esas multitudes, y Cristo, sin sacrificar su mensaje, atrajo a las multitudes. Y por lo tanto, nosotros como pastores, sin sacrificar nuestro mensaje, sin comprometer el evangelio, tenemos que atraer las multitudes simplemente provocándole celo espiritual, provocándole sed espiritual, para que vengan a beber en ese manantial que Dios nos está ofreciendo. Hemos visto la grandes evolución del culto evangélico. Amén. Hemos visto cómo la iglesia primitiva desarrolló su identidad. Gradualmente se fue perfilando como una entidad distinta al judaísmo. Amén. Y hemos visto también la liturgia en el templo, cómo se llegó a establecer. Amén. En la iglesia primitiva, que son los primeros años de la formación de la iglesia cristiana, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos algunos elementos directamente del Nuevo Testamento. En el templo, ¿cuál era la liturgia? En el templo, que es el Antiguo Testamento, habían sacrificio en el altar del holocausto 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Lectura de la ley y recitación del credo. La recitación del credo era Deuteronomio 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, del 13 al 21. Después habían 5 elementos en el culto del templo. Los sacrificios, la lectura y recitación del credo. 2, ofrenda del incienso. 3, cantos de salmos. 4 y 5, bendición sacerdotal. Así que en el día, la mañana y la tarde habían 3 servicios básicos en el templo. Y en estos servicios básicos tenían estos 5 elementos: sacrificio, holocausto, lectura de la ley y recitación del credo, basada en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9 y 11, 13 al 21, ofrenda del incienso, amén, cantos de salmos y bendición sacerdotal. Luego encontramos que en la sinagoga el servicio tenía hasta 8 elementos, 8 partes fundamentales. Tenía una parte que es la invocación, amén. Tenía recitación de oración de Israel, que es Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9 y 11, versos 13 al 21. Tenía la oración de las bendiciones, lectura de las escrituras, exposición o interpretación de las escrituras, oración de bendición divina, canto de los salmos y bendición arónica, y con esa bendición arónica se despedía al pueblo, y esa bendición arónica se encuentra en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Estas 8 partes la desarrollaban en la sinagoga. La iglesia primitiva tomó su modelo de la iglesia y la sinagoga, y lógicamente parecen un poquito larga esta parte de sinagoga, pero así se desarrollaba la sinagoga, porque había una centralización en la palabra. Incluyó la lectura de la escritura y la exposición o interpretación de las escrituras, y estos 2 elementos agregaron mucho más vitalidad a lo que fue el culto en la sinagoga. La iglesia primitiva tenía 6 elementos. Los himnos, comenzaban con los himnos, generalmente los salmos. Exposición de la palabra, seguía después los signos, exposición de la palabra. Luego había profecía, mensaje en lengua, si alguien interpretaba, mensaje de comunión y bendiciones finales. Había lógicamente una exposición de mensaje mucho más amplia y una centralidad en la palabra mucho más pronunciada, y los elementos judíos fueron eliminados. Estos elementos los encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 33, y el capítulo 11 del versículo 18 al 22
encontramos estos elementos de lo que es el culto en la iglesia primitiva. Actualmente hay dos modelos del culto evangélico: el culto pedagógico y el culto introspectivo. O sea, el culto, o se podría decir introspectivo, que se basa más en las emociones. El culto pedagógico sigue la liturgia histórica de 4 partes. Se basa en la centralidad de la palabra y es poco emotivo. Amén. Eso corresponde, ese culto pedagógico es común en las iglesias llamadas iglesias históricas. El culto introspectivo, que es el que más se está utilizando actualmente, introduce representación de la palabra mediante obras musicales, teatrales, danza, etcétera, y adornan el templo de elementos que son muy simbólicos. Es el culto introspectivo, el cual es el más abundante hoy en la actualidad. La liturgia histórica evangélica de 4 partes es que el servicio tiene 4 elementos principales. Número 1, reunión. 2, palabra. 3, acción de gracia. Y 4, despedida. O sea, si vamos a elaborar un programa de un servicio dominical, vamos a colocar esas 4 partes, amén, que son las 4 partes esenciales del culto histórico. Reunión indica bienvenida, oración de invocación, lectura de credo, lectura bíblica. La lectura bíblica es antifonal, o sea que la primera parte le llaman reunión y involucra esas actividades. La segunda parte es palabra, y la palabra involucra la predicación y el llamamiento al altar. La tercera parte es acción de gracia, que es decir, la Santa Cena o la mesa del Señor. Y la cuarta parte es la despedida, que es bendición final y despedida de los hermanos. Esto es la liturgia histórica evangélica de 4 partes. La iglesia pentecostal históricamente ha tenido siempre un servicio con 6 elementos fundamentales. El primer elemento es la apertura. Cuando usted va a hacer un programa de un servicio dominical, lo primero que usted escribe es, número 1, apertura. Lógicamente que la apertura, o es el inicio del servicio, usted va a poner a una persona que dirija la apertura. Luego está el devocional, que es el segundo elemento, el cultural, el ofertorio, la administración de la palabra y despedida. Son los 6 elementos de la liturgia pentecostal, históricamente hablando. En la apertura lógicamente hay un moderador que va a dirigir el culto, y cada parte hay una persona que está encargada de realizar cada una de estas partes. Amén. Y el moderador le va dando oportunidades, va a hacer el llamamiento a cada hermano que está encargado de cada uno de estos elementos. La apertura es bienvenida, la oración de invocación, lectura bíblica, que no tiene que ser antifonal, es opcional, y después de la apertura viene lo que es la parte devocional. En la parte devocional se involucran los cánticos e himnos, amén, y muchas congregaciones, esto se le asignaba muchas veces a un hermano que supiese cantar, y lógicamente que debe haber un ministerio de música, un ministerio de sonido, equipos buenos, amén, en la congregación, y tienen lógicamente que ensayar los himnos que se van a cantar en la iglesia. Amén. Y recomendamos siempre que sea un ministerio de música en la congregación, y que ese ministerio no simplemente se reúna para hacer los ensayos musicales, sino que también se reúna para la oración y para ayunar y para consagrarse en la palabra del Señor, y que estén bajo la supervisión del pastor. Lamentablemente, los músicos actuales parecen más músicos cristianos, porque simplemente llegan para tocar. Después que tocan, llegan tarde, comienzan a afinar los sonidos, amén. Después que tocan, se van de inmediato y no esperan la predicación del pastor o la conclusión del servicio, como si fuesen músicos seculares. Y no es así. Hay pastores que simplemente han dicho, amén, todo el que viene a mi congregación a cantar, a alabar al Señor, es absolutamente gratis. Que no esperen que yo esté pagando músicos para que vengan a adorar al Señor.
Amén. Otros pastores entienden que es un ministerio y que tienen que ayudar a estos hombres y mujeres que se han dedicado a este ministerio musical para ayudar a diferentes congregaciones. Amén. O sea que hay diferentes puntos de vista, diferentes enfoques sobre esta situación que actualmente estamos atravesando. Repetimos, el culto tradicional pentecostal, la apertura, involucra bienvenida, invocación, lectura de la Biblia. Amén. Devocional, cánticos e himnos a cargo de una persona. Amén. Pero recomendamos una agrupación musical. Recomendamos un grupo de adoradores. Amén. Y esos grupos de adoradores estén siempre ensayando, involucrados con el Señor y también captando nuevos miembros al grupo de adoradores. Recordemos que David tuvo hasta, amén, una agrupación coral en el tabernáculo. Amén, hasta 4,000 personas. Y con Salomón aumentó enormemente el número de cantores que había en el templo. O sea que no pongamos límite a lo que es la parte artística, la parte devocional, la parte musical en los servicios al Señor. Tampoco perdamos lo que es la espiritualidad. Amén. Son dos partes importantes. Después del devocional viene lo que es el cultural, que son los himnos especiales o los privilegios. Amén. En esta parte del cultural o privilegio, ahora mismo en las iglesias, en el tiempo actual, que queremos dedicar más tiempo a la palabra del Señor y que queremos también atraer las multitudes para que escuchen la palabra del Señor, esta parte que es el cultural se recomienda que solamente la pongan en los programas de sociedades, de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, porque esta parte está colocada en el orden de los servicios a fin de dar oportunidad y desarrollar los talentos de los diferentes miembros de la congregación. Y si los caballeros tienen oportunidad de expresarse públicamente en el servicio de la sociedad, igual las damas, igual los jóvenes, entonces tenemos que hacer, amén, un verdadero devocional los domingos. Y los domingos, amén, sugerimos, por lo tanto, que el servicio tenga únicamente 5 partes. Apertura, amén. Después de la apertura, un devocional con cánticos e himnos por una agrupación profesional, una agrupación que entrene, que alabe al Señor, que involucre a toda la congregación en la adoración y alabanza. Amén. Porque si después de ese bello devocional usted pasa a los especiales o los privilegios, alguien va a testificar, alguien quiere cantar, alguien quiere leer una palabra, entonces el ambiente espiritual que se ha cultivado en ese devocional va a decaer, va a menguar. Amén. Y entonces, por lo tanto, hay un anticlímax, amén, en el servicio y no habrá un ambiente apropiado cuando llegue el pastor o el predicador a exponer la palabra. Así que, por el tanto, recomendamos que los domingos se elimine completamente el cultural, se elabore un buen devocional, después el devocional, el ofertorio, colección de las ofrendas, y inmediatamente después la colección de las ofrendas, que es con el mismo cántico de esa agrupación que está en el altar, el pastor recibe con esa unción todo ese ambiente espiritual cargado, amén, con el Espíritu Santo, y comienza a ministrar la palabra del Señor, que es la predicación, y luego la predicación, el llamamiento al altar. Amén. Por lo tanto, recomendamos para los cultos dominicales 5 elementos: apertura, devocional, amén, ofertorio, que es la colección de las ofrendas, amén, ministración de la palabra, que es la predicación pastoral, y la despedida. O sea, amén. Esto tiene como ventaja que el pastor tiene más tiempo de desarrollar su mensaje y hay tiempo suficiente para hacer el llamado al altar y orar por las necesidades particulares de cada hermano, amén, que estemos observando. Amén. Las iglesias, lógicamente, que están bien organizadas, que llevan una buena administración, cuando dimos administración eclesiástica, así lo observamos, que cuando usted sabe que una iglesia está bien administrada desde que llega al parqueo de la congregación.
El parqueo de la congregación, usted va a encontrar personas que le ayuden a parquearse, hay una buena administración. El parqueo es un desorden, hay una mala administración. Cuando entra por la puerta, una persona le recibe y le lleva a su lugar donde debe sentarse, hay una buena administración. En el servicio, cuando usted ve una buena dirección, hay una buena administración. Pero cuando después que predique el pastor, usted ve, amén, que hay media hora de anuncios, amén, usted lógicamente dice, hay una mala administración pastoral en esta congregación porque no hay un boletín, no hay una página web donde podamos informarnos, y ese tiempo que se dedica tal vez a anuncios, amén, que lógicamente pueden hacer que se cansen los invitados, entonces nos puede afectar negativamente. Amén. Por lo tanto, recomendamos una buena administración, pero también una excelente liturgia que podamos implementarla cada domingo en la congregación usando la sabiduría del Señor. Recordemos que la unción es una ola, un sentir del Espíritu Santo, un mover del Espíritu Santo. Y cuando la congregación está en ese mover del Espíritu Santo, usted interrumpir ese mover del Espíritu Santo para darle una oportunidad a un miembro de la congregación que muchas veces, amén, se va a salir del tema y no se sabe ni qué cosa va a decir, amén, para que ese ambiente se vaya diluyendo y el predicador, cuando tome el púlpito, comience de cero. No es correcto hacerlo de esa forma. Es importante que nosotros de un principio creamos ese ambiente espiritual y vayamos creciendo ese ambiente espiritual. La liturgia me dice que debo hacer un programa que vaya en un orden ascendente espiritualmente hablando, y que llegue a un clímax con la predicación y con el llamamiento del pastor al púlpito, y que las almas vengan a los pies de Cristo. Que este servicio debe estar coordinado, que los himnos que se eligen tienen que estar acorde con la predicación pastoral. Amén. Y no una cosa de un lado y otro por otro lado. Que debe haber una armonía en cuanto al tema que se va a discutir en ese servicio. Amén. Y por lo tanto, que cada persona que entre sea ministrado, ya sea con el cántico o sea ministrado con la oración, ministrado con la palabra. De una forma u otra va a salir ministrado con la palabra del Señor y va a admirar la forma en que se mueve el Espíritu Santo en la congregación. Hay otras propuestas más, basado tal vez en otros modelos, como las iglesias históricas, que tienen un modelo de 8 puntos. Amén. Está la recepción, adoración, y ellos involucran la confesión. Había un modelo antiguo, diríamos cuando después la reforma surgió, que es las confesiones. Y ese culto confesional, lógicamente ha pasado de actualidad, ha quedado en el olvido, y era bastante peligroso porque involucraba anuncios de perdón, anuncios, confesiones públicas de pecado, y se forzaba a los miembros a confesar públicamente sus pecados. Y por lo tanto había mucha manipulación espiritual y manipulación psicológica. Amén. Y eso lógicamente que era en contra de la salud espiritual de algunas personas. Y esto llevó a grandes exageraciones, y por lo tanto ese culto de confesión se ha ido eliminando, prácticamente ha desaparecido. Solamente queda como reminiscencia, amén, en algunas congregaciones que siguen sus modelos o patrones un poquito viejos. Actualmente tenemos que estar entrenados en nosotros saber elaborar lo que es un programa de culto. Y para eso tenemos que saber, amén, cuáles son las partes de ese culto. Hablamos de apertura o recepción, usted da la bienvenida, la oración de invocación, la lectura de la palabra, y eso, amén, hay un moderador que va coordinando cada parte en el servicio. Luego viene la adoración, pero cada elemento que usted pone en ese programa tiene que estar marcado también con un cronómetro de tiempo. La apertura, usted dice, bueno, vamos a darle a la apertura 5 minutos o 10 minutos, pero tiene que saber que si usted dispone de un servicio de 2 horas, no le va a dar a todos los demás elementos mucho tiempo para que luego el pastor que va a predicar la palabra tenga 30 minutos, porque eso no es posible. Amén. Después de la predicación viene la administración de la palabra, viene la despedida, y hay que darle mucho más tiempo. Así que las partes preliminares hay que calcularlas básicamente para poder realizarse en 1 hora. La recepción se hace rápidamente, unos 5 minutos. La adoración
toma tiempo y hay que darle tiempo en el programa. Amén. Si elimina la parte de especiales, lo que es el cultural o los privilegios, como se está llamando acá actualmente, entonces tendrá más tiempo para la adoración, coros de alabanza, administración, el Espíritu Santo, que la iglesia se involucre en una verdadera adoración pública. Y esa es la parte importante, la adoración, que aprendamos a adorar. Si no hay adoración, si no hay un cambio radical en nosotros, es porque no hay una verdadera adoración. Y la liturgia lo que busca es motivar a la adoración de la iglesia y que el servicio se realice con esa finalidad. El ofertorio también tiene su tiempo, 10 minutos, 15 minutos, depende del tamaño de la congregación y depende también del sistema que se está utilizando. Algunos critican que algunas iglesias reciban diezmos y ofrenda de forma electrónica, pero este es un medio moderno y se recomienda por razones del COVID, porque no siempre se puede asistir al templo, pero hay que sostener la obra del Señor. Así que las iglesias actualmente tienen que tener disponible la forma en que los hermanos, los miembros, puedan ofrendar y diezmar a través de una forma electrónica, de alguna plataforma, de una página web o a través simplemente de una aplicación que podamos hacer nuestras ofrendas. Presencialmente, alabado el nombre del Señor, muchas iglesias reciben tarjeta de crédito y otros medios, amén, en el lobby de la iglesia, y otras, lógicamente, solamente disponen de lo que es la ofrenda en metálico o la ofrenda en papeleta cuando se lleva al altar. Después de la ofrenda está la predicación pastoral. Un buen líder, amén, siempre está dispuesto a predicar como que es, amén, como si la iglesia estuviese repleta, como si la iglesia estuviese completamente llena de invitados. Amén. Siempre dará su mejor esfuerzo. Amén. Dos cosas que levantan la iglesia y que se admira: un buen orden, una buena administración. Eso es bellísimo. Pero también involucra dos ministerios que levantan la congregación: el ministerio de música o de cántico y lo que es el ministerio de predicación. Y esos dos ministerios son dos columnas fuertes sobre los cuales descansa y que el crecimiento de la iglesia. La despedida siempre se reserva 5 minutos, que la despedida forma parte de la clausura. Hay que tener en cuenta que no es un solo tipo de servicio. Hay diferentes tipos de servicios que ofrecemos en la congregación. Está el culto de oración. Amén. En el culto de oración damos la bienvenida. Hay alabanzas intercaladas con oración, reflexión bíblica y llamamiento al altar. Muchas veces termina con una cadena de oración y luego una despedida. Cada iglesia, cada congregación tiene un modelo para el culto de oración. Lamentablemente hay congregaciones que no tienen ningún patrón, ni modelo, ni orden para el culto de oración, y que es lastimoso ir a esas congregaciones. Cuando usted llega, no hay una persona que lo reciba en la puerta, que le indique cuál es su silla, las luces están apagadas, todos los hermanos están de barriga, ya sea en los bancos o en el altar, cada quien orando, no hay una persona que esté dirigiendo, no se sabe lo que se está haciendo, y al finalizar, cuando llega la hora, simplemente se separa una persona, el que supuestamente debe dirigir, un diácono, un anciano, copastor o pastor, se levanta, da una breve reflexión y nos despedimos. Eso no es un culto de oración, no es una dirección de oración. Amén. Es como si fuese una oración particular, privada. Y si nos reunimos como cuerpo para orar, tenemos que coordinar las oraciones que vamos a hacer. Y tenemos que escribir por qué vamos a orar. Nuestra lista de oración. Oramos por la iglesia, oramos por los jóvenes, por los caballeros, oramos por los oficiales, oramos por los que están enfermos, oramos por los campos misioneros, oramos por cuántas cosas, oramos por los matrimonios, oramos por el pastor, la familia pastoral. Hay cuántas cosas de orar. Y se establece una lista de prioridad para esa oración. Y hay hermanos asignados a cada una de estas oraciones. Y se va intercalando oración con cánticos. Amén. Y de esa forma, amén, pueden ser sentados, puede ser de pie. De esa forma se va dirigiendo lo que es un servicio de oración. Anteriormente, las iglesias tradicionales usaban lo que es el himnario de gloria y triunfo.
amén, que ya está en desuso lamentablemente, pero recomendamos que por lo menos para los servicios de oración se use otra vez los himnarios de gloria, amén, y que la iglesia se involucre también en lo que es la oración. Está el servicio de alabanza y testimonio, muy buenos para los nuevos creyentes, amén, para que sean edificados con los testimonios de los hermanos, para que ellos aprendan a testificar también y se les dé oportunidades, amén. En ese culto está la bienvenida, está la alabanza, testimonio, hay una reflexión bíblica, amén, reafirmación de votos, amén, y despedida. Esos cultos son muy ricos, muy enriquecedores. Lamentablemente, son pocas las veces que se dan actualmente los cultos de testimonio y alabanza. Solamente a nivel de sociedades se pueden ver. Amén. Anteriormente las iglesias tenían culto prácticamente 5 veces a la semana. Hoy solamente hay culto básicamente un día a la semana, que es el domingo. Otros tienen 2 días a la semana, otros 3 días a la semana, y no pasa de ahí, de 3 o 4 días a la semana. Y por lo tanto, este culto de testimonio y alabanza es muy difícil encontrarlo en algunas congregaciones en la actualidad. El culto evangelístico es el más común, que es el que celebramos los domingos. Se recomienda que sea corto y que esté centralizado en la palabra del Señor. El culto de Santa Cena, eso es algunos domingos, que además está involucrada Santa Cena. Entonces tenemos que después del mensaje nosotros incorporar lo que es la celebración de la cena del Señor, y luego viene lógicamente la cena, entonces llega la despedida. Aparte de los servicios y los diferentes servicios públicos que podamos tener en la iglesia está llamada a celebrar ciertas ceremonias, amén, que tienen que ver con la liturgia. Por lo tanto, la liturgia no es solamente para el servicio, y es para todo lo que hace la iglesia. Las ceremonias, ¿cuáles son? El bautismo. Los oficiales no bautizan, es el pastor que bautiza. Pero los ministros, amén, que tienen el grado correspondiente, pueden bautizar y pueden auxiliar al pastor en un bautismo. Amén. Y mucho más cuando el pastor ya es anciano, que no puede sumergirse en las aguas, o cuando el número de personas que van a bautizar es mucho. Amén. Y tal vez el pastor no tiene la fuerza suficiente para sumergir en las aguas a esa cantidad de personas. Por lo tanto, hay que recibir un entrenamiento para el bautismo, cómo es que se bautiza. Amén. También para la celebración de Santa Cena, es una ceremonia que va articulada y que debe llevarse a cabo. La presentación de niños en el altar o de niños al Señor. Gracias al Señor tenemos un manual de ministro, y en ese manual de ministro están las principales ceremonias que tenemos que llevar a cabo, y se recomienda que aprendamos la ceremonia. Tenemos otra ceremonia como es el matrimonio. Actualmente, además del matrimonio, están la renovación de voto, está la celebración de los 15 años que se hace en la iglesia, y el servicio fúnebre, y todas estas ceremonias tienen que ver necesariamente con lo que es la liturgia de la iglesia pentecostal propiamente dicha. Para la ceremonia recomendamos, repito, el manual del ministro, que están ahí involucradas diferentes ceremonias, y hay diferentes modelos de ceremonia. Y como observamos, los modelos de ceremonia no son estrictos. Amén. Son sugerencias para usted desarrollarlo, y que se adaptan a la circunstancia de cada comunidad y a la circunstancia de cada pueblo en que se lleva la palabra del Señor. Recomendemos, para finalizar esta tercera unidad, cuáles son los fines de la liturgia. La liturgia no es un fin en sí mismo. La liturgia es la plataforma de lanzamiento, una catapulta hacia la adoración colectiva. La liturgia no es un molde inamovible, rígido, que impide libertad. Ella es un cauce que nos conduce a la adoración dentro de un orden bíblico. La liturgia es el cauce para expresar nuestra fe y que nos identifica con Dios. La liturgia comprende el conjunto de elementos que forman un orden lógico y elaborado en el culto, y que sirve de canal de expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con Dios. Amén. Y de esta forma
llegamos al final de esta tercera unidad de liturgia de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Esperamos en Cristo que sea de edificación para usted y para su congregación, que sea de gran ayuda. Y recordemos, amén, que este curso llega a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom de la Florida. Alabado el nombre del Señor. Estamos a sus órdenes en todo lo que esté a nuestro alcance y que esté a nuestra posibilidad. Si usted desea este material de apoyo, también desea, amén, esta preparación del material que hicimos, el resumen que hicimos en PowerPoint, las personas que se inscriban en este curso no solamente recibirán esto, sino también el libro en PDF, y además van a recibir un hermoso certificado, amén, de este curso de liturgia de la iglesia. Si usted desea realizarlo, simplemente comuníquese con nosotros y con mucho gusto le estaremos sirviendo. Ofrecemos licenciaturas en teología, maestría, doctorado en teología, pero también tenemos la maestría en educación superior cristiana, maestría y doctorado en educación cristiana, en consejería cristiana y en psicología cristiana. Estamos abiertos para servirle. Y amén, y reciban una calurosa bendición de nuestra parte en el nombre glorioso del Señor. Bendiciones ricamente en el Señor.